La lechuza que gritaba como mujer. Hace unos días, un seguidor me mandó esta historia y esto fue lo que me escribió. Vivo en un rancho y aquí es normal escuchar lechuzas en la noche. Siempre se paran en los árboles o en los techos del gallinero, pero hace como un año escuché una justo encima de mi cuarto. Al principio no le di importancia, pero el sonido era raro. No era el chillido normal. Sonaba más como un quejido largo, como si algo estuviera lastimado. Me quedé escuchando desde la cama y de repente se hizo silencio. Unos segundos después, escuché algo raspar las láminas del techo, como si las garras estuvieran arrastrándose lentamente. Me levanté y me asomé por la ventana para ver qué era. La lechuza estaba ahí, pero se veía rara. Estaba demasiado grande y tenía las alas abiertas, como si estuviera tratando de mantener el equilibrio. Y cuando levantó la cabeza hacia mí, vi que tenía algo oscuro pegado alrededor del pico, como si estuviera mojado o sucio. Se quedó mirándome fijo, entonces empezó a hacer un sonido bajo, como un intento de hablar. No era un chillido, era más como una voz atorada en la garganta. Me quedé congelado y después escuché algo que todavía me cuesta explicar. Esa cosa abrió el pico y pronunció mi nombre muy despacio. Andrés. No era perfecto, pero lo suficiente para entenderlo. Cuando lo hizo, movió la cabeza de lado y por un segundo juré que su cara no parecía de ave. Cerré la ventana de golpe y me quedé escuchando desde la cama. La lechuza siguió en el techo unos minutos más, arrastrando las garras sobre la lámina, y antes de irse volvió a hacer ese sonido horrible, intentando decir mi nombre una vez más. Andrés. Él cambia formas. Hace unos días me llegó un mensaje raro. No tenía foto de perfil ni nombre claro, solo decía: no sé a quién más contarle esto, si desaparezco, al menos alguien lo sabrá. Pensé que era otra historia inventada, hasta que lo leí completo, y decía así: todo empezó hace una semana. No vi nada al principio, solo lo sentí. Mi reflejo ya no me copia bien. A veces se queda quieto cuando yo me muevo. A veces sonríe antes que yo. Y hoy, cuando desperté, estaba mirando hacia el techo. Y creo que ya es tarde. Si lees esto y empiezas a notar que algo no encaja contigo mismo, no intentes ignorarlo, porque cuando lo ves claramente, ya te reconoció. El diablo habló con mi perro. Esto me pasó cuando tenía como 8 años y hasta hoy sigo sin poder explicarlo. En la casa donde crecí, el baño no estaba dentro. Era de esos baños viejos que estaban afuera, cruzando el patio, cerca del gallinero. De noche siempre daba miedo ir, pero esa madrugada me desperté con muchas ganas y no tuve de otra.
Salí con una pequeña lámpara que mi mamá dejaba en la cocina. Todo estaba oscuro y el aire olía a tierra húmeda. El único sonido era el de los grillos. Cuando iba llegando al baño, escuché algo, como si alguien estuviera susurrando. Pensé que tal vez era mi papá, pero la voz era rara, grave, como si hablara muy despacio. Me asomé por la esquina del baño, y ahí fue cuando lo vi. En medio del patio, parado junto al viejo árbol, había un hombre completamente vestido de negro. No podía verle bien la cara, porque estaba de espaldas, pero era muy alto y parecía tener algo raro en la cabeza, como 2 picos o cuernos. Frente a él estaba el negro, nuestro perro. Era un perro callejero que mi papá había adoptado años antes. Siempre dormía cerca de la puerta de la casa, pero esa noche no estaba ladrando, no estaba gruñendo. Estaba sentado mirándolo fijamente, y entonces escuché claramente al hombre decir: "Has sido fiel, muy fiel". Sentí un frío horrible en el pecho. El negro bajó la cabeza, como si hiciera una reverencia. Yo me quedé congelado, ni siquiera podía respirar. El hombre levantó la mano y el perro movió la cola lentamente, como si lo estuviera venerando. En ese momento pisé una lata que estaba tirada y el ruido sonó fuerte. El hombre se quedó en silencio. El perro volteó directo hacia donde yo estaba. Sus ojos brillaban con la luz de la lámpara, pero no se veían como los de siempre. Se veían inteligentes. El hombre giró un poco la cabeza, pero antes de que pudiera verle la cara, la lámpara se apagó. Cuando volvió la luz, ya no había nadie, ni el hombre ni el perro. Entré corriendo a la casa llorando y desperté a mis papás. Les conté todo, pero pensaron que había tenido una pesadilla. A la mañana siguiente, el negro estaba en la puerta de la casa, como siempre. Movía la cola, ladraba y hasta jugó conmigo. Era el mismo perro de siempre, o eso parecía. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que vi esa noche. Cada vez que lo miraba, sentí que él sabía que yo lo había descubierto. 3 días después, el negro desapareció. Lo buscamos por todo el rancho. Mi papá preguntó con los vecinos, pero nadie lo volvió a ver. Nunca regresó. Han pasado más de 20 años desde eso, y todavía recuerdo aquella noche. A veces me pregunto si fue mi imaginación, pero hay algo que nunca he podido olvidar. La forma en que mi perro bajó la cabeza, como si estuviera adorando a alguien. Y desde entonces, tengo una idea que nunca se me ha quitado de la cabeza. Que ese hombre que vi en el patio no era un hombre, y que mi perro no se perdió, se fue con él. El cerdo que rezaba. Mi abuelo en el rancho tenía criadero de puercos y siempre que estaban listos, vendía carne. Él hacía casi todo solo. Ya solo para sacrificar a los animales pedía ayuda. Pero él se levantaba a las 3 de la mañana a preparar todo. Por lo menos así lo hacía, hasta que vio lo que casi lo vuelve loco. Era un 23 de diciembre. Él se levantó más temprano de lo habitual, para prender la leña y preparar todos los utensilios antes de que llegaran sus ayudantes. Él se dirigió al chiquero y de pronto escuchó: Padre nuestro que nos desterraste del cielo, santificado sea tu nombre. Déjanos volver a tu reino. Lo primero que pensó fue que alguien se había metido a robarse algún animal. Sacó su machete y entró gritando al chiquero. Pero no había nadie. En cuanto se dio la vuelta, el puerco lo atacó, lo mordió de la pantorrilla y le arrancó un pedazo de piel. El puerco huyó al monte. Mi abuelo quería ir a buscarlo, pero no podía. En cuanto llegaron sus 3 ayudantes, los mandó a buscar al animal. Pero pasaron las horas y uno de ellos no regresaba. Cuando por fin lo hizo, eran las 9 de la noche del 24 de diciembre. Llegó empapado de sangre y en sus manos traía la cabeza de aquel animal. Ese hombre estaba en shock, no quería decir nada, pero mi abuelo lo obligó. Ese hombre solo dijo: tal vez estoy loco, pero ese cerdo estaba rezando en medio del monte, y cuando me acerqué, me di cuenta que no rezaba a Dios, rezaba mirándome, como si supiera mi nombre. Mi abuelo
No le contó que él también lo había escuchado, pero se arrepintió porque aquel joven se quitó la vida unos meses después, ya que todos lo trataban como loco al contar que escuchó al cerdo rezar.